Bienvenidos una vez más a su refugio de confianza donde desmenuzamos cada guiño, cada mirada y cada suspiro de las celebridades que nos roban el sueño. Hoy, como bien indica el título, vamos a desenredar el ovillo de especulaciones que se ha tejido alrededor de Kerem y Hande. Esa chispa, esa química innegable que nos cautivó en Senkalkam y que, según muchos, sigue ardiendo a pesar de la distancia, o de lo que parezca distancia. Porque, seamos honestos, la tensión entre estos dos es tan palpable que podríamos iluminar la ciudad con ella. Y la famosa entrevista reciente no hizo más que echar leña al fuego, dejándonos a todos con la boca abierta y el corazón palpitando al ritmo de un posible reencuentro amoroso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al drama, al romance y a la montaña rusa de emociones, el clásico recordatorio: si eres nuevo por aquí, únete a la familia. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo chisme jugoso, y comparte este vídeo con todos tus amigos que también viven y respiran por el amor de Kerem y Hande. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo. Sus likes, sus comentarios, sus teorías son el combustible que nos impulsa a seguir investigando, analizando y trayéndoles el contenido más candente sobre sus parejas favoritas. Ahora sí, abróchense los cinturones que despegamos. Asterisco asterisco un amor de telenovela asterisco asterisco. Para poner a todos en contexto, recordemos brevemente la historia de Kerem y Hande. Dos jóvenes actores guapos, talentosos y con una química arrolladora, se cruzan en el camino para protagonizar Senkalkam. La serie se convierte en un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo. Pero la magia no se limitó al set de grabación. La conexión entre Kerem y Hande era tan evidente, tan real, que no tardaron en surgir los rumores de un romance fuera de la pantalla. Y para alegría de sus fans, los rumores se confirmaron. Durante un tiempo Kerem y Hande nos regalaron momentos dignos de un cuento de hadas, viajes románticos, cenas a la luz de las velas, miradas cómplices que gritaban amor a los cuatro vientos, y fotos adorables que inundaban las redes sociales. Eran la pareja del momento, la encarnación del amor perfecto, la fantasía hecha realidad. Eran, en pocas palabras, la pareja que todos queríamos ser. Asterisco asterisco el fin del cuento de hadas asterisco asterisco. Pero como sabemos, la vida real no siempre sigue el guión de una telenovela. Los rumores de una crisis en la relación comenzaron a circular. Primero tímidamente, luego con más insistencia. La ausencia de fotos juntos, la falta de interacciones en redes sociales, y las declaraciones ambiguas en entrevistas alimentaron la incertidumbre. Y finalmente la confirmación tácita: Kerem y Hande habían terminado su relación. El golpe fue duro para los fans. El sueño se había roto. La fantasía se había desvanecido. La pareja perfecta ya no existía. Pero, realmente se había terminado todo. Porque en el mundo del espectáculo, nada es definitivo. Y en el caso de Kerem y Hande, la historia parece estar lejos de haber llegado a su fin. Asterisco asterisco la entrevista de la discordia asterisco asterisco. Aquí es donde la trama se complica y se pone aún más interesante. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande han seguido coincidiendo en eventos públicos. Han mantenido un contacto al menos profesional, y han dejado pequeñas pistas que sugieren que, quizás, la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Y la famosa entrevista reciente es la prueba irrefutable de que algo, definitivamente, sigue pasando entre ellos. La entrevista en cuestión fue una sesión grupal con varios medios turcos, organizada para promocionar sus proyectos individuales. Ambos, Kerem y Hande, estaban presentes. La incomodidad era palpable desde el minuto 1. Evitaron mirarse, sus respuestas eran medidas y evasivas, y la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Era como si estuvieran caminando sobre cristales rotos, intentando no pisar ningún pedazo que pudiera reabrir viejas heridas. Pero el momento crucial, el que encendió la mecha de la especulación, fue cuando un periodista, con valentía y audacia, les preguntó directamente sobre la posibilidad de una reconciliación. Una pregunta sin rodeos, sin ambigüedades, que puso a Kerem y Hande contra las cuerdas. La reacción de ambos fue interesante. Hande fue la primera en responder. Su rostro se tensó ligeramente, sus ojos se volvieron esquivos, y después de una pausa que pareció una eternidad, esbozó una sonrisa forzada y respondió: estoy muy enfocada en mi trabajo. Tengo muchos proyectos interesantes por delante y estoy disfrutando mucho esta etapa de mi vida. Una respuesta políticamente correcta, una evasiva perfecta,
que no revela absolutamente nada sobre sus sentimientos. Una respuesta que podría haber dado cualquier actriz en cualquier situación similar. Luego la presión recayó sobre Kerem. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Él, con su habitual encanto y su sonrisa pícara, intentó aligerar el ambiente. Dijo algo así como: Ande es una gran amiga, una persona talentosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Yo también estoy muy concentrado en mi carrera y estoy muy emocionado por lo que viene. Otra respuesta ambigua, llena de diplomacia y sin comprometerse en absoluto. Otra evasiva magistral. Asterisco asterisco el lenguaje silencioso, gestos, miradas y secretos a voces asterisco asterisco. Pero como bien sabemos, la verdad a menudo se esconde en los detalles. No en las palabras, sino en los gestos, en las miradas, en el lenguaje corporal. Y es ahí donde encontramos las pistas más jugosas sobre lo que realmente está sucediendo entre Kerem y Hande. Mientras Hande respondía, Kerem la miraba de reojo con una expresión indescifrable. ¿Era cariño? ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? Una mezcla de todo lo anterior. Imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí es seguro es que no era indiferencia. Había algo más ahí, una emoción contenida, un sentimiento que luchaba por salir a la superficie. Y cuando Kerem hablaba, Hande mantenía la mirada fija en el suelo, como intentando evitar cualquier contacto visual. ¿Acaso quería ocultar alguna emoción? ¿Tenía miedo de que sus ojos la delataran? ¿O simplemente no quería revivir recuerdos dolorosos? Además, durante toda la entrevista, ambos evitaron mencionar la relación que tuvieron. Ni una sola referencia al pasado, ni una sola anécdota, ni un solo recuerdo compartido. Era como si ese capítulo de sus vidas nunca hubiera existido. ¿Quieren borrarlo de su memoria? ¿O simplemente prefieren no remover el pasado para evitar sentimientos incómodos y preguntas incómodas? Esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Muchos fans creen que todavía hay amor entre ellos, que la chispa sigue viva, que la conexión es demasiado fuerte para ignorarla. Que quizás con el tiempo puedan superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad. Otros, más escépticos, piensan que simplemente están siendo profesionales y tratando de mantener una buena relación por el bien de su imagen pública y para no dañar su reputación. Asterisco asterisco la ruptura, un golpe al corazón de los fans asterisco asterisco. No podemos olvidar que su ruptura afectó profundamente a muchos fans. Senkalkap fue un fenómeno mundial, y la relación entre Kerem y Hande era parte integral del encanto de la serie. Verlos juntos en la vida real era como una extensión de la ficción, un cuento de hadas que cobraba vida. Por eso, la noticia de su separación fue un duro golpe para muchos, que se sintieron defraudados y decepcionados. Pero volviendo a la entrevista, creo que lo más revelador es lo que no dijeron. Las palabras que se quedaron en el aire, las miradas furtivas, la tensión palpable. Todo eso nos dice mucho más que cualquier declaración oficial. Es evidente que hay una historia compleja detrás de todo esto. Una historia que probablemente nunca conoceremos por completo. Pero sí podemos especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Asterisco asterisco, ¿qué dicen ustedes? El debate está abierto asterisco asterisco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que todavía hay amor entre Kerem y Hande? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado y busquen la felicidad en otros brazos? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Personalmente creo que la situación es complicada. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho por delante. Han pasado por una ruptura pública, lo que siempre es difícil y doloroso, y quizás necesiten tiempo para sanar, para reflexionar y para descubrir qué es lo que realmente quieren. Pero también creo que el amor, cuando es verdadero, es difícil de olvidar. Y la conexión que vimos entre Kerem y Hande era innegable. Quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, a cada entrevista, a cada publicación en redes sociales. Porque sabemos que en el mundo del espectáculo, la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar. Asterisco asterisco conclusión, un final abierto que nos mantiene en vilo asterisco asterisco. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos.
Un análisis exhaustivo de la entrevista que ha incendiado las redes sociales y que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. La tensión entre Kerem y Hande es palpable y aunque ambos esquivan la confesión amorosa, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans. En resumen, hoy exploramos la tensa atmósfera en una reciente entrevista con Kerem Bürsin y Hande Erçel, donde ambos evitaron hablar directamente sobre una posible reconciliación, avivando las especulaciones sobre sus sentimientos mutuos. Analizamos sus respuestas, lenguaje corporal y la historia de su relación para ofrecerte una visión completa de la situación. Un culebrón en la vida real que nos tiene enganchados y esperando el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje lleno de drama, romance y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para aclarar un poco sus dudas sobre esta pareja tan querida. Y ahora, la pregunta clave, ¿creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O es mejor que sigan caminos separados y busquen nuevos horizontes? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si soy la única que aún tiene esperanzas. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de Senkalkam, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales para todos. Y que el chisme los acompañe.